Muchas veces la realidad cambia viendo las cosas desde otro lado, teniendo una perspectiva diferente. Eso es perspectiva alternativa, una nueva forma de escuchar la política. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Perspectiva Alternativa, este podcast con el que buscamos una nueva forma de ver y escuchar a la política. En esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a un hombre con una amplia trayectoria, pero no solo en la política, sino también en el mundo de la cultura. Debutó en el teatro en el año 1962 y en televisión en el 63. En el 74 debió abandonar el país por amenazas de la AAA. Fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, candidato a senador y también a vicegobernador. Además de un gran actor, reconocido nacional e internacionalmente, es un gran referente político. Es padre de 3 hijas también. Un placer escucharte siempre, Luis Brandoni, y gracias por este ratito, que más allá de esta presentación inicial, siempre lo primero que nos interesa saber, y en este caso es, ¿quién es Luis Brandoni para Luis Brandoni? Mira, soy una persona que fue un niño de un barrio obrero que es el Dock Sur. Nos mudamos con mi familia el día que cumplí 13 años, de manera que dividí con mucha exactitud mi infancia de mi adolescencia. Pasé ese día a la adolescencia y bueno, y después hice la escuela primaria, hice la escuela secundaria, y cuando terminé eso, por sugerencia de un compañero mío del secundario, me anoté, me inscribí y di el examen de ingreso en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, que después se transformó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ahí estuve 4 años preparándome para ser actor. Me criaron muy bien en ese sentido, con un grupo de profesores magistrales, irrepetible, y empecé mi trabajo, que es un poco azaroso, irregular, pero yo lo sabía de mi experiencia de tratar actores mientras era estudiante, pero felizmente pude lograr mi aspiración de ser actor y vivir de ese trabajo. Después la vida se ocupó de ponerme en distintas situaciones, como las que mencionaba recién, de ser dirigente gremial. Nosotros éramos dirigentes gremiales ad honorem y con una gran movilidad, porque nadie quería dejar de ser actor, queríamos ser actores, no dirigentes. Pero bueno, a mí me tocó un poco de mala suerte porque me tocó la, la última dictadura, que anuló la tarea, la actividad política y gremial, entonces se me hizo un poco más largo. Pero bueno, trabajé toda mi vida y sigo trabajando hasta ahora. En este momento estoy haciendo teatro, el multiteatro, haciendo una obra de Carlos Gorostiza, que es una gloria, y estoy contento. Disfruto de buena salud, que es un capital muy importante, que tiende a empeorar, como todos sabemos. Y nada más que eso. Y un ciudadano que tiene sí la pretensión de ser un ciudadano y se arroga el derecho de manifestar lo que piensa. Nada más y nada menos, diría yo. Bueno. Después, Luis, bueno, como decíamos al principio y como vos también te presentaste, además de ser un gran referente en el mundo de la cultura, de ser un actor súper reconocido, sos un referente político y sos un referente para el radicalismo, ¿no? ¿Qué costo te significó esto para con tu trabajo? Digo, mucho más en una sociedad como la de hoy, donde todo pasa por la grieta, donde muchas veces se dividen hasta familias y amigos por cuestiones políticas o por expresar sus posiciones políticas. ¿A vos te ha significado en tu carrera desde el mundo actoral y de la cultura, te ha significado un costo posicionarte políticamente?
Sí, claro, me costó mucho. Sí, me costó primero por haber decidido ser dirigente gremial en elecciones democráticas, como eran las de la Asociación de Actores. También pasé de hacer mucha televisión. En un año, al año siguiente, pasé casi a bajo cero. Tuve dificultades con eso. Después, por supuesto, este, durante el año 1974, en el gobierno democrático, la AAA me amenazó, junto con otros actores y actrices. Me tuve que exiliar. Volví del exilio, que fue en México, 10 meses después, que fue todo lo que pude tolerar, y volví en el año 75, durante el gobierno también democrático de Isabel Perón. Y después vino el 24 de marzo del 76, encabecé la lista negra de actores prohibidos. Estuve prácticamente 8 años en el ostracismo, salvo la posibilidad de hacer teatro en forma privada. No tenía ninguna relación, que no tuviera ninguna relación con el Estado, porque yo estaba en la lista negra, de modo que eso me trajo algunas dificultades. Felizmente el público siguió yendo a ver mis espectáculos, y como en mi caso, el caso de otros muchos compañeros y compañeras que se arreglaron y se supieron arreglar y ganarse la vida durante esa etapa tan oscura de la historia argentina. De modo que, además de los problemas que hoy padecemos, antes padecíamos problemas de otro tipo, acaso más crueles, porque no existía la libertad de expresión, y hoy sí existe la libertad de expresión. Pero sí, significó un costo. Por eso muchos actores, como cuando yo era chico, los deportistas que ganaban algún premio notorio le dedicaban el triunfo al general Perón, era casi una obligación. Hoy no es así, felizmente. Y yo me gané el derecho de decir lo que pienso, y si hay que pagar un precio, se paga el precio. Pero la vida me obligó a perder el miedo, y felizmente no lo volví a encontrar. Qué importante lo que decís. Bueno, por tu rol en la política, ¿no? Y un poco lo que hablábamos recién, ¿cuál fue el peor y el mejor momento que te tocó atravesar desde la política, tal vez? No, desde la política yo tuve momentos muy complicados y otros muy dichosos. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación de Actores durante más de 40 años alquiló un piso en la Casa del Teatro, en la Avenida Santa Fe. Nosotros, una conducción anterior a la nuestra, compró una casa para ampliarnos un poco, pero a poco de andar la casa resultó insuficiente. Entonces tomamos la decisión, y teníamos la posibilidad de pagarlo, de comprar una casa mucho más grande y dejar de alquilar el piso que teníamos en la Casa del Teatro. Ese fue un momento muy hermoso de mi tarea como dirigente gremial, porque con un amigo, con Leopoldo Verona, estuvimos a nuestro cargo la adaptación de esa casa que sigue siendo hoy la Casa de la Asociación de Actores, y que es una joya arquitectónica, y también en su aspecto y en su comodidad. Eso para mí fue un orgullo muy grande. Fue en el año 82, y viví momentos muy dichosos, aparte de los penosos. Y después en la política me dio una satisfacción enorme, la más grande de todas seguramente, que fue poder conocerlo a Raúl Alfonsín, y al cabo de un tiempo considerarme su amigo. Y lo traté mucho, aprendí a quererlo mucho y a reconocerlo y admirarlo, y era un huésped
más o menos frecuente en esta casa, con otros amigos, por supuesto. De modo que esos son recuerdos muy valiosos para mí. Últimamente, bueno, a ver, periódicamente, pero últimamente te vemos mucho, ¿no? En los medios, dando tu Sí. opinión, siguiendo de cerca no solo el accionar de este gobierno, el gobierno nacional, sino también el rol de la oposición. Entonces, me gustaría preguntarte qué es lo que a vos más te preocupa de la Argentina de hoy y para lo que se viene. Mira, en primer lugar, se me hace complicada la respuesta, porque la situación por la que atraviesa el país, sumando el hecho tremendo de la pandemia, teniéndolo en cuenta porque ha protagonizado la vida del mundo durante estos casi 2 años. Después, en lo particular, en la Argentina hay muchas cosas que se han modificado, muchas cosas que han pasado y que todavía no sabemos cómo se puede resolver, si se pueden resolver. El tema de la educación es uno de ellos. Es un tema que estamos con un déficit brutal, con dificultades inimaginadas por nosotros, como la conducta de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de los matrimonios, el encierro, lo que significó el encierro, todo esto. Hay muchas cosas, más la falta de trabajo, la cantidad de trabajo irregular, en negro, que padece la gente, una Confederación General del Trabajo que se ocupa de los que trabajan en negro no se ocupan, porque como no aportan, no existen, no son parte de su preocupación. Son muchas las cosas, demasiadas cosas, pero hay que enfrentarlas. Estamos en vísperas de una elección parlamentaria de medio término, y la próxima será dentro de un poquito más de 2 años, y vamos a ver si podemos dar un golpe de timón al país y reconformarlo en un país con esperanza, con la recuperación de valores que no debíamos haber dejado de lado nunca, como la verdad, la decencia, el orgullo de hacer las cosas bien, el orgullo que podía haber significado para mí, y no lo tuve, ser abanderado en la escuela, esas cosas que a uno lo entusiasmaban, uno se sentía mejor, casi un ciudadano, aunque sea menor de edad. Esas cosas, hay muchas cosas para modificar, para mejorar, y para recuperar de las que tuvimos, que supimos tener como país. Bien, llevándote de nuevo al mundo de la cultura, pero que sin dudas podría estar relacionado con la política también, se me había ocurrido preguntarte con qué obra que vos hayas actuado, o una película o serie, o una obra que hayas leído y que te recuerde, pero que tal vez no la actuaste, en fin, ¿con qué obra, película o serie vos podrías relacionar a la historia del radicalismo o al radicalismo en el contexto actual? No, con el radicalismo hay una obra sí que está muy directamente relacionada con el radicalismo, que es una obra que nosotros hicimos y que se llamó Don Arturo Illia, que es una biografía teatralizada de una figura extraordinariamente importante, como fuera de Don Arturo Illia, un hombre ejemplar, corajudo, impoluto, que caminó por la calle sin custodia toda su vida y que fue un gran ejemplo. Eso es el espectáculo con identidad partidaria, lo único que yo hice. En general, no he mezclado Claro. mi pertenencia política con el trabajo. Sí, he hecho mucho desde 1971 hasta ahora, salvo una o dos excepciones, he hecho teatro nacional, teatro de autores nacionales, de lo cual estoy muy orgulloso.
y esa es la obra que tenía un contenido partidario. Claro, que más se El vincula. resto de las obras, he estrenado obras de distinto carácter y en general, como te digo, de autores argentinos, y algunas sí me son muy significativas, como una obra de teatro que se llamó Made in Lanús, y la película se llamó Made in Argentina, que creo que es una película muy importante, que habría que volver a verla si no la vieron, y verla, volver a verla también, porque habla de alguien, de un tema que no tocó nadie más que Nelly Fernández de Cornia, que es la autora, que es la transición democrática, pero no en la política, sino qué es lo que pasó cuando volvió la democracia, cómo se comportó, cómo se reubicó la sociedad argentina. Es una obra y una película muy atractiva. Sí, Me coincido. recomiendo Vi la que se vuelva película, a ver. sí, hay que ¿La recomendarla. viste? Sí, la Sí. vi, muy Es buena. desde el año 87 la película, sí. Es una gran película. Solamente una autora como ella fue capaz de animarse a escribir sobre lo que estaba pasando en ese momento. Ujú. Bien, y vamos a la última parte de la entrevista, que es un Dale. ping-pong, como lo llamamos, donde yo te Ajá. hago preguntas más concretas Y yo y trato vos de me... ser breve en mis respuestas. Y yo Sí, trato de pues ser como breve. quieras. Sí. La primera es que si me podés hacer una lista de 3 canciones, las que te representen por alguna Tres cosa. canciones. Tres Canciones. canciones, sí, tus 3 canciones favoritas, podemos decir, o que te traigan algún recuerdo en particular. No. Bueno, yo soy tanguero, primero. Bien. Yo me crié escuchando tango y música y boleros y ópera italiana. De manera que una de las melodías más grandes que existen hasta el momento en el mundo es de Giuseppe Verdi y es el coro de- el coro de una ópera maravillosa que, que está considerada informalmente en Italia como el himno nacional. Ah, claro. Otra música que puedo elegir en este momento es algún tema, algún tango, en primer lugar Ojos Negros, en la versión de Aníbal Troilo, que es una gloria escucharla. Y después me gusta la música, siempre me gustó la música melódica. Y por suerte tuvimos algunos grandes cantantes melódicos, algunos cantantes norteamericanos, como el caso de Ella Fitzgerald o de Frank Sinatra, Sinatra, claro. que fueron grandísimos cantores y grandísimos creadores de melodías, no sé cómo decírtelo, pero como dijo alguien, ¿no? Te la mete endovenosa la Claro. música, o sea, te crea a uno una cosa muy conmovedora. Ahí te di tres. Bien, perfecto. Ahora te pedimos un libro. ¿Un libro? No sé, eso a mí se me hace un poco complicado eso, pero es posible que haya, te puedo decir algunos autores, prefiero, pero Bien. por ejemplo, un libro, sí, Facundo, de Domingo Ujú. Faustino Sarmiento, que según gente que ha leído mucho y que sabe, como el señor Borges, dijo que era el libro más importante que se había escrito en la Argentina. Es incalificable por otra parte, porque no es un ensayo, ni es historia, ni es muchas cosas al mismo tiempo. De ese señor que veía un poco más lejos que nosotros. Este, y, y además porque me gusta mucho la poesía, me gustan los poetas que yo puedo leer, que son en castellano, los grandes poetas de la lengua española. Y entre nosotros, por supuesto, muchos poetas como José Pedroni, como otros poetas corte popular, fabulosos, que
me adornaron la vida en muchos momentos difíciles. Bien, esta que viene se la hacemos a todos, pero en tu caso calculo que debe ser más difícil porque pedimos una A ver, serie o película. ¿serie o película? Ujú. No sé, algo que no sea mío. Mira, te voy a decir una serie, no una serie o una película, pero te voy a decir cuál fue el cine que a mí me conmovió más en la vida, y fue el cine italiano. Claro. El cine italiano, con las comedias italianas, las tragedias italianas, un cine muy valioso, muy corajudo. Los italianos se animaron a contar la posguerra como no la contó nadie, salvo algunas extraordinarias películas norteamericanas después de la guerra de Vietnam, pero la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, lo que contó el cine italiano no lo contó nadie, y de esa manera. De modo que ese es el cine que a mí me gusta. Y la verdad es que me gustan muchos actores, tenía Claro. actores inmensos, inmensos. Y si tuvieras que elegir una película o una serie que hayas hecho vos, que hayas actuado vos. No, que haya hecho yo, no, me da vergüenza, No no te sé, gusta. me da Yo, vergüenza. yo sí voy a decirle si Pero alguien una que película sí, sí, te puedo decir, Made en la Argentina es una película es que me muy gusta, buena, que puedo volver a ver, sí, sí, es muy muy linda, es buena. muy hermosa, es muy Yo conmovedora. la última serie que Después, vi, que estás espera, y vos, después otra película que sí, quiero mencionar, pero por razones afectivas, a ver, es darse cuenta, porque fue la primera película que hice yo después del ostracismo, después de la dictadura. Alejandro Doria me eligió para hacer esa película hermosa. darse cuenta. Sí, Perfecto. Bueno, todo esto lo vamos anotando y vamos recomendando. muy No, yo bien. iba a decir que no había visto, la vi hace poco, Un gallo para Esculapio, y la verdad que tu papel es genial. Bueno, Es muy bueno. Bueno, y la sí, última es una dale. comida. Una comida, la Sí, pasta. La perfecto. pasta. Todo italiano sos. No, pero en todas sus variantes, que son Claro, claro. centenares, miles. Y alguna que hago yo, pues me sale bastante bien. Bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo. Un No, querida, placer gracias a haber vos. conversado con vos y vamos a estar publicando en breve ya esta entrevista, así que también te la voy a circular. Gracias por todo. Bueno, yo te lo agradezco mucho.